Gracias. Como le habíamos platicado al inicio del programa, está con nosotros el doctor Horacio Vives. Usted lo conoce bien, un experto en asuntos electorales y políticos. Doctor Horacio Vives, bienvenido. Gracias, Ricardo. Pues muy contento de conversar con tu audiencia. Platícanos, pues está un conflicto muy severo del INE, entre el INE y el gobierno federal. El gobierno federal insiste en llevar adelante este proceso de revocación de mandato, pero a su vez promueve en el Congreso pues que le quiten el presupuesto al INE precisamente para ese ejercicio. Es una contradicción. ¿Qué está pasando ahí atrás, doctor? Pues sí, de verdad que es una situación francamente esquizofrénica, ¿no? Porque por un lado el gobierno, la coalición legislativa, el López Obradorismo está impulsando la recolección de estas firmas para que se dé la revocación o ratificación de mandato, porque bien a bien la verdad es que no conocemos todavía la pregunta. Y por otra parte, pues está, digamos, este eh, golpe al INE, que hay que también poner en contexto que no es nuevo. Se trata, digamos, de una sucesión de episodios y de ataques, pues justamente para ir debilitando a esta institución del Estado mexicano tan sólida y que tanta confianza y tan buenos resultados ha dado. Sí tiene que ver tal vez con esta idea de irse, como se dice coloquialmente, curando en salud, en el sentido de no darle los recursos al INE, no solamente para que no tenga la suficiencia para hacer la revocación de mandato, que ya se anunció que no sería en marzo, sino eventualmente en abril, se recorre unas semanas, y también eventualmente la posible consulta popular, porque estos dos instrumentos, recordemos que están previstos en la ley, y tal vez de alguna manera pues configurar un escenario parecido al que vimos en la consulta popular de agosto de este año, que fue, dado el poco entusiasmo y la poca participación que hubo, pues culpar al INE cuando en realidad pues no tiene ninguna culpa, sino que el INE hace lo que puede, pero si no cuenta con los recursos adecuados, pues no hay forma de que saque una consulta a modo y a gusto de quien la está auspiciando. ¿Qué significa la respuesta de los consejeros del INE que dicen que pues está en riesgo la realización de estos ejercicios democráticos, está en riesgo la calidad y la respuesta? O sea, estaremos viendo ya adelantado un conflicto de credibilidad en esta institución a la que le confían abiertamente los mexicanos. Pues tienen razón los consejeros electorales, el Consejo General del INE. Me parece muy acertada la decisión de recurrir ante la Suprema Corte ante esta controversia entre la Cámara de Diputados en la aprobación del presupuesto, para ver si la Corte, el Poder Judicial, digamos, la cabeza del Poder Judicial, termina por darle la razón al INE en este entusiasmo y en esta vocación, en efecto, realizar la revocación de mandato, pero realizarla bien, realizarla con los instrumentos y con los recursos adecuados. Entonces, me parece muy sensato, digamos, este discurso y estas acciones de tratar de conseguir, ¿no?, los recursos que se requiere para poder realizar estos ejercicios de consulta popular y de revocación de mandato, pero por amor de Dios, que estén bien hechos, claro, y no al vapor, y sobre todo con las restricciones que se presentaron cuando fue la consulta popular. Entonces, me parece que es muy adecuado, muy consistente con la vocación democrática del INE, y sobre todo que me parece algo que es central, dado que ya tenemos, y esto es novedoso, estos instrumentos de participación política, hacerlos bien y que de alguna manera la ciudadanía se vaya adueñando de ellos. Entonces, creo que hay que hacerlo, pero dando el respaldo y los recursos adecuados para que se puedan hacer pues de forma adecuada y pues podamos tener estos nuevos mecanismos de representación y de participación ciudadana. Claro. ¿Qué significa, cómo entendemos la respuesta de la Secretaría de Gobernación, doctor Vives, que dice que pues el INE tiene dinero, ahí tiene algunos fideicomisos y que de ahí puede tomar el dinero? No, pues saben que es una respuesta absurda. A ver, recordemos, sí, en efecto, el presupuesto
global que se le asigna al INE, pues es un presupuesto importante, pero ahí tiene que ver con que hay cosas que pues directamente el INE no pide, no solicita o no opina. La Constitución establece claramente cómo se debe de integrar la bolsa del financiamiento a los partidos. Los recursos que reciben los partidos políticos en el ámbito federal, tanto para actividades ordinarias como para actividades de campaña, se le otorgan al presupuesto del INE, y el INE lo único que hace es sencillamente irlos administrando a los partidos dependiendo de las necesidades que tengan en función de algo que establece la Constitución. No es algo que el INE haya buscado o haya querido, sino que hay que entender que parte del importante presupuesto que se le otorga al INE tiene que ver con una bolsa de recursos que solamente ve pasar porque se les da a los partidos. Otra cosa que también es importante, la credencial para votar con fotografía, que es el instrumento de identificación más usado al que tenemos acceso más de 90 millones de mexicanos. Es una credencial que cuesta, es una credencial que es cara porque tiene una cantidad de dispositivos de seguridad que lo hacen un instrumento caro, y que eso es de acceso gratuito para la ciudadanía. Entonces, son ese tipo de cosas que hay que hacerle ver a la ciudadanía para poner en contexto que no es que el INE tenga esta vocación de ser caro o de despilfarro, sino por el contrario, se han hecho esfuerzos muy importantes de austeridad y de racionalidad de gasto. También hay que entender que en 2022 van a haber elecciones para 6 gubernaturas. Entonces, pues el INE debe de tener y debe de contar con los recursos para realizar estas elecciones. Entonces, obviamente tiene que ver esta lógica, que es una declaración política, decir, bueno, pues el INE se le asignan muchos recursos del Estado mexicano, que es cierto, pero no son recursos a capricho, son recursos que están dispuestos en la Constitución. Muy bien. Por último, en un minuto, ¿qué significó comparecencia del presidente del INE, consejero presidente, muy ríspida? Parece que lo llevaron, querían crucificarlo, afortunadamente salió bien librado, pero una intención bastante severa, bastante cuestionable en una democracia como la mexicana. Mira, Ricardo, creo que hay que entender que las comparecencias en general no son ese ejercicio de diálogo y de rendición de cuentas entre poderes del Estado y el Congreso, el Poder Legislativo y órganos constitucionales autónomos que realizan funciones de Estado, sino que en muchas ocasiones se utilizan como espectáculos de exhibición o de venganza política. Entonces, sí, por ejemplo, el funcionario que llaman a comparecer es un secretario de Estado, que evidentemente es afín al gobierno, pues la bancada legislativa del gobierno y sus aliados pues lo van a tratar muy bien. Y la oposición, por supuesto, le va a tratar de cuestionar. Entonces, creo que hay que entenderlo en esta lógica, pero específicamente creo que esta suerte de trampa, ¿no? O este formato tan hostil que le hicieron por parte de los legisladores del bloque oficialista, eh, pues sin duda alguna Lorenzo Córdoba la enfrentó muy bien, con una estatura, con elegancia y con un liderazgo político de defensa de la institución que francamente es encomiable y que creo que debe servir ya como modelo de cómo enfrentar una comparecencia pues, muy ríspida como la que vimos que ocurrió hace unos días. Muy bien, si nos permite, vamos a una pausa, doctor. No se vaya, volvemos.